El día de hoy vamos a continuar. Esta es la penúltima clase del tema de viga, columna y flexocompresión. Esta semana, el día de hoy, jueves, vamos a terminar el tema. Vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación, porque tenemos una siguiente prueba que está bastante cercana, que es el 22 de junio. Entonces, ya tienen una tarea, habían mencionado este tema, está la investigación, colocar el tip, está todo. Entonces, manos a la obra, a trabajar. Y estamos ya en las postrimerías de la finalización del semestre. Recuerden que el último día de clases es el 5 de julio, lo cual nos pone a 1, 2, 3 semanas y media, ¿no?, de finalización del semestre. Entonces no levanten el pie del acelerador, manténganlo ahí, no bajen la guardia y hagan como recuerdo. Manténganse enfocados, manténganse concentrados. Hacia el final del semestre muchas cosas se acumulan y la distribución, organización del tiempo es fundamental para el éxito que usted quiere lograr. Mantenga la fe también. Muchas cosas se logran con el trabajo arduo, el esfuerzo, pero hay otras cosas que se logran con la suerte y la fe. ¿Sí o no? Ahora, no dependa 100% de eso tampoco, porque no es una buena estrategia, no le ha funcionado nunca a nadie. Mantenga una actitud mental positiva, eso es importante. Sin embargo, también es importante el esfuerzo, ¿no? Por eso que distribuyan bien su tiempo, no se distraigan, mantengan el enfoque y la disciplina. Eso va a dar buenos frutos hacia el final del semestre y eso sí se lo garantizo. Tengan confianza en sí mismos. Hay un aspecto fundamental en eso, y es que el estudiante, y muchas veces los mismos profesores piensan que los estudiantes no pueden. No pueden, no saben. No, y usted sí puede, usted sí sabe, usted sí lo puede lograr. Si ha llegado hasta aquí es porque tiene la capacidad. Eso está demostrado. Si no, no estuviera aquí, no estuviera, quién sabe, cortando caña porque quién sabe haciendo qué cosa, ¿no? Con un taller de mecánica, cambiando de aceite a los motores, quién sabe qué, ¿no? Pero usted está aquí y es un privilegio. Miles de jóvenes panameños quisieran estar ahí en su lugar, créanme. Y por alguna razón, no es usted que está aquí, eso es un privilegio. También es un privilegio para los profesores. Lo que pasa es que los profesores no lo sienten así a veces. O sea, ser profesor de esta universidad es un verdadero privilegio. Es que todo el que está aquí es dueño de un privilegio. Y es fundamental que usted eso lo valore, lo aprecie. La autoconfianza es importante, pero no excesiva, ¿no? No piense que porque le salieron 2 problemas seguidos ya usted está hecho, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario, manténgase estudiando. Sí tenga confianza en sí mismo, pero no abuse de ello. Busque siempre estudiar más. Aproveche las fuentes bibliográficas a las que tenemos suscripción hoy en día. Bueno, hay mucha información disponible. Aprovechala. Es que sea el mensaje de hoy, hacia la recta final del semestre. ¿Alguna pregunta antes de continuar en esta mañana lluviosa en Ciudad de Panamá? Yo no sé ustedes, pero cuando sonó la alarma del despertador, yo miré hacia el cielo, lo vi tan negro, que dije, ay, deben ser como las 4 de la mañana, me he despertado muy temprano, esta alarma debe estar mal puesta. Pero no, era hora de levantarse. Pero lo que daban ganas era de otra cosa, ¿no? Sí. Y es que lo felicito por ese sacrificio. ¿Sí? Eso va a dar frutos. Quizás no tan inmediato, pero va a dar frutos, creo. Usted está sembrando ahora mismo. Recuerde que siempre vivimos en ese siembra y cosecha.
también está cosechando. Está cosechando lo que sembró hace unos años atrás. Por eso está aquí. Y está sembrando para el futuro. Es como el agricultor, ¿no? Cosecha y por ahí mismo va sembrando, ¿no? Y siempre está en esa labor. Siembra y cosecha es una de mis leyes favoritas de la vida. También le dicen la ley de causa y efecto. Todo lo que usted hace produce un efecto. Entonces, si siembra bien, si aspira a cosas buenas, pues eso se va a ir materializando poco a poco. Poco a poco. Bien, iniciamos entonces. Preguntas de este tema. Voy a plantear un cuadro de fórmulas porque esta parte es bastante metódica, con un procedimiento de esos que yo les llamo recetario, ¿no? Recetario donde se sigue una serie de pasos sin saltárselos y llega al final del análisis de una forma sistemática. Entonces vamos a colocar aquí un cuadro resumen de formulaciones que vamos a utilizar en los ejemplos prácticos también para este tema de flexo-compresión. Pueden ocurrir 4 situaciones, dependiendo del tipo de elemento con el que nosotros trabajamos y dependiendo del tipo de comportamiento. Entonces aquí hay 4 categorías según tipo de elemento y según comportamiento estructural. Veamos, y ya habíamos hablado un poco de esto. Los elementos en flexo-compresión, las columnas o las vigas columnas, pueden ser de 2 tipos. Nosotros podemos tener columnas robustas, podemos tener también columnas esbeltas. Y esto va a depender de la longitud del elemento y de las propiedades de la sección transversal, en lo que conocemos como razón de Peltier. Entonces, esos son los tipos de elementos con los que nosotros podemos trabajar. En cuanto a comportamiento, podemos tener entonces un comportamiento elástico o inelástico. Comportamiento elástico. Y a su vez el comportamiento puede ser plástico o inelástico. Lo que dicta el tipo de comportamiento es el nivel de esfuerzo, el grado de esfuerzo al que está sometido el elemento. Así entonces, un elemento que tenga o que reciba como respuesta un grado de esfuerzo o una magnitud de esfuerzo por debajo del límite de proporcionalidad estará en la zona de comportamiento elástico. Por otro lado, un elemento que tenga un nivel de esfuerzo por encima del límite de proporcionalidad ya estaría sometido a deformaciones permanentes y ahí entraríamos entonces en la zona de comportamiento inelástico. Entonces la respuesta de esfuerzo es la que define si el comportamiento es elástico o inelástico. Entonces vamos a ver las 4 categorías que nosotros tenemos en los elementos en flexo-compresión. Podemos tener columnas robustas con un comportamiento elástico o inelástico. Podemos tener columnas esbeltas con un comportamiento elástico o inelástico. Le vamos a ver la formulación. Yo voy a ir transcribiendo las fórmulas a la tabla y eso es lo que vamos a utilizar entonces para resolver los ejemplos de aplicación. Un elemento en flexo-compresión
como habíamos planteado ya desde el inicio de este tema, está sometido a carga axial y a flexión, puede tener también carga transversal o puede que no la tenga. Lo importante es que el elemento tenga carga axial y momento, es decir, que el efecto de combinado de flexión y compresión estén presentes. Entonces vamos a tener un efecto de deformación en flexión del elemento, producto tanto del momento como de la carga axial. La magnitud de esta deformación también nos sirve para clasificar columnas robustas o columnas esbeltas. En las columnas robustas realmente la deflexión del elemento es despreciable y el efecto secundario, este efecto de segundo orden que le hemos llamado efecto P delta, podemos despreciarlo. El efecto de secundario del momento inducido por la carga desplazada en una deflexión lateral, delta, en los casos de las columnas robustas es irrelevante. Pero en las columnas esbeltas sí. En las columnas esbeltas este efecto sí es importante. Sí es de importancia. Entonces podemos resumir que en las columnas robustas nosotros el efecto secundario podemos ignorarlo, sin embargo en las columnas esbeltas no, porque esa deflexión lateral en esos elementos tan esbeltos, tan flexibles, sí va a ser importante y hay que considerarlo en la magnitud de los momentos. Veamos entonces la formulación. Lo que sucede aquí en cuanto a un gráfico de momento o curvatura es que la presencia de carga axial en los elementos en flexión lo que provoca es una disminución en la capacidad plástica del elemento. Y eso nosotros lo consideramos con la siguiente formulación que ahora vamos a considerar. Vamos a ver el primer caso, vamos a ver primero las columnas robustas, el primer renglón de la tabla. Columna robusta, primero comportamiento elástico y luego inelástico. En la primera celda tendríamos entonces columna robusta. En la literatura usted también la va a ver como columna corta. Yo prefiero columna robusta, prefiero el término robusta que es más general. Y en su comportamiento de flexión vamos a tener que el momento máximo va a ser el momento primario más el efecto secundario. Y en las columnas robustas ese efecto secundario es despreciable. Para añadir, el momento que aquí aparece como momento primario es el momento del análisis que nosotros hacemos sin la consideración de la carga axial. Ese momento primario también podríamos llamarlo momento de acción de viga. O en nuestro análisis consideraríamos que solamente las cargas que producen flexión causan ese momento primario o momento de primer orden. Recuerden que en términos de esfuerzo, y aquí donde viene nuestra clasificación ahora en comportamiento elástico e inelástico, en términos de esfuerzo, los esfuerzos obedecen para un elemento en flexo-compresión. Los esfuerzos van a venir dados si yo tengo un miembro con carga axial solamente. Ese elemento va a sufrir esfuerzos normales de compresión. Entonces aquí vamos a tener esfuerzos de carga axial P entre A, ¿verdad? Lo que ya conocemos desde cuerpos deformables. Sin embargo, si ahora adicionamos la flexión, porque tengo un elemento en flexo-compresión, aquí tenemos momentos. Los momentos también producen esfuerzos normales, ¿verdad? Y esos esfuerzos normales son calculados por la relación momento entre módulo de sección, ¿verdad? Ahora, sabemos que ellos tienen un doble signo porque en una zona del elemento hay compresión y en la otra hay tensión, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Entonces, de un lado del elemento nosotros vamos a tener esfuerzos normales de compresión que sumarían a los de compresión de la carga axial.
Pero del otro lado del miembro donde hay tensión por la flexión, vamos a tener una sustracción. Como estamos analizando para propósitos de diseño, lo que nos interesa son los efectos aditivos. Es que vamos a considerar los dos efectos en positivo, tanto la compresión como la flexión. Y aquí es donde entra la definición de flexocompresión. De este lado tengo flexión, de este lado tengo compresión, ahora lo tengo combinado. Entonces, este es el esfuerzo que resulta de la acción de las cargas. Si estamos en el comportamiento elástico, este esfuerzo no puede exceder el límite de proporcionalidad. Si estamos en el comportamiento inelástico, va a ser mayor que el límite de proporcionalidad. Entonces, aquí vamos a combinar los esfuerzos normales de carga axial, de flexión, y como estamos viendo primero el comportamiento elástico, ellos no pueden exceder del límite de proporcionalidad. Ahora, el límite de proporcionalidad, para dejarlo por aquí anotado, también es una propiedad. El límite de proporcionalidad es la diferencia entre el esfuerzo de excedencia, que sabemos que es una propiedad, según el tipo de material con el que estamos trabajando, y los esfuerzos residuales de fabricación. Entonces, ellos tres son propiedades. En un gráfico de esfuerzo de formación unitaria a nivel de comportamiento del elemento, en la zona elástica se mantiene constante el módulo de elasticidad, y aquí tendríamos lo que conocemos como el límite de proporcionalidad. En esta región tendríamos nuestro comportamiento elástico, esta sería nuestra región elástica. Y de aquí en adelante, como tenemos esfuerzos mayores que el límite de proporcionalidad, estamos en la región inelástica. Región inelástica, donde ya las deformaciones son permanentes al momento de que descargamos el elemento. Entonces, si tomamos nuestra relación y reemplazamos allí el esfuerzo axial por P entre A y el esfuerzo de flexión como momento entre el módulo de sección elástica, tenemos esta relación que está aquí, ¿verdad? Ahora, si yo divido todo entre el esfuerzo del límite de proporcionalidad, si divido toda la expresión entre sigma P, y esto se hace 1, y vamos a llegar a nuestra primera formulación que vamos a colocar en nuestro tabulador. Al producto de el esfuerzo del límite de proporcionalidad por el área le vamos a llamar fuerza del límite de proporcionalidad, y al producto del módulo de sección por el límite de proporcionalidad le vamos a llamar momento del límite de proporcionalidad. Y esa ecuación le llamamos ecuación de interacción. Como el nombre lo indica, significa que están interactuando la carga y el momento en la misma relación. Vamos a colocar entonces esta fórmula aquí en nuestra tabla. La ecuación de interacción en el comportamiento elástico de columnas robustas sería P entre P del límite de proporcionalidad más el momento entre el momento del límite de proporcionalidad, y esto no debe exceder de 1. Y recordemos que esta relación es esta misma, solamente que expresada de otra manera. En esta relación importante, los denominadores son resistencia. Resistencia a la carga axial, resistencia a la flexión. La resistencia a la carga axial, en este caso, sería el producto del esfuerzo del límite de proporcionalidad por el área, y el momento resistente del límite de proporcionalidad es el producto del esfuerzo del límite de proporcionalidad por el módulo de sección. Importante también en las columnas robustas, este momento, que sería el momento primario
más los efectos de segundo orden van a tener el efecto de segundo orden despreciado. Entonces este momento solo va a ser el momento de la acción primaria como viga pura. Si nosotros graficáramos esta relación, lo vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá abajo. Hiciéramos un gráfico de carga axial versus momento, un gráfico de interacción. Esta ecuación de interacción correspondería a una línea recta. Aquí tendríamos el momento resistente del límite de proporcionalidad y aquí tendríamos la carga resistente del límite de proporcionalidad. Esta es una ecuación de resistencia. La ecuación de interacción es una ecuación de resistencia, en donde los denominadores significan la resistencia a la carga axial y la resistencia a la flexión. En el límite de proporcionalidad, con la capacidad de el esfuerzo del límite de proporcionalidad, que es una propiedad. Entonces, allí intervienen propiedades del área de la sección transversal, área de módulo de sección, y propiedades del material, del esfuerzo resistente del límite de proporcionalidad. Entonces, cualquier combinación de carga, de momento y de carga axial que le llegue a esa columna, que quede contenida dentro de esta región, la columna va a tener capacidad de resistir de manera elástica. En esta gráfica, cada uno de estos puntos serían combinaciones de carga, de momento y carga axial. Porque todas estas relaciones, cuando yo introduzco en esta ecuación las cargas axiales y los momentos, estas relaciones darían igual a un valor menor que 1. Entonces, todos los valores que estén contenidos dentro de esta zona, la columna los resiste de manera elástica. Entonces, esta sería para nosotros la zona elástica. Esta región que está aquí. Si llegáramos a colocar valores de carga axial y momento que estén fuera o que arrojen resultados por encima de esta región, la columna no tendría capacidad elástica para resistir. Lo que habría que analizar entonces si su comportamiento es inelástico y puede resistir esos valores. Entonces, en esta relación nosotros tenemos la acción de las cargas aplicadas, momento y carga axial. Esto es el resultado del análisis estructural. Yo puedo tener un marco, puedo tener una viga, puedo tener una galera, cualquier sistema estructural con carga, donde yo hago mi diagrama de cuerpo libre del miembro en cuestión. Lo que le está llegando ahí a ese elemento producto de el sistema de cargas en cuanto a carga axial y momento es lo que va en el numerador. Y en el denominador la resistencia. Si de esta ecuación resulta un valor menor que 1, la columna resiste esa combinación de carga de manera elástica. Si es mayor que 1, no tiene capacidad elástica para resistir esa combinación de carga. Pregunta de esta es la primera celda de la tabla. Faltan otras 3. Bien, entonces veamos qué sucede en la región inelástica cuando ya los esfuerzos sobrepasan el límite de proporcionalidad. En las relaciones. Vamos a ver entonces en el mismo renglón el comportamiento inelástico o plano. El mismo renglón, la columna 2, la columna de la derecha. Y aquí vamos a tomar unas relaciones empíricas. Estas dos relaciones
aquí son relaciones empíricas que van a aproximar el comportamiento. En la zona inelástica el comportamiento es curvilíneo, es una curva. Esta es una línea recta, tal como lo he marcado aquí. Sin embargo, en el comportamiento, en la zona inelástica, los materiales tienen una respuesta curvilínea que la vamos a aproximar con estas relaciones empíricas que son ecuaciones de líneas rectas aproximadas, pero que dan muy buenos resultados para propósitos de diseño porque están por debajo de la capacidad máxima real. Es decir, que estamos del lado conservador, estamos haciendo uso de una aproximación, pero de forma conservadora. Entonces, voy a anotar por aquí que estas son relaciones empíricas y hay dos ecuaciones. Relaciones empíricas. A diferencia de la ecuación de resistencia o la ecuación de interacción en la zona elástica, en la zona inelástica tenemos dos ecuaciones, fíjense, dos líneas rectas. Vamos a colocarlas aquí también. Ahí tenemos dos líneas rectas. El momento máximo, recordemos que puede resistir una viga. El momento máximo que puede resistir una viga es el momento plástico. Es el momento plástico. Aquí recordemos que este momento es el módulo de sección por el esfuerzo del límite de proporcionalidad, mientras que el momento plástico conocemos. ¿Cuál es su valor? ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es el valor del momento plástico? Sigma Y por 0. Muy bien. Módulo de sección plástica por el esfuerzo de excedencia. Una resistencia, la resistencia máxima de un elemento a flexión. Aquí, bueno, ya vimos que la carga axial resistente es el esfuerzo del límite de proporcionalidad por el área. Y aquí, por supuesto, la carga máxima que nosotros podemos aplicarle a una columna sería la carga de excedencia, sigma y por el área. Aquí está la separación entre las dos ecuaciones. Esto viene dado por una relación en donde la separación de las dos ecuaciones de interacción viene dada por el 20% de la capacidad axial. Las dos ecuaciones son las siguientes. Esta ecuación de esta línea recta, de esta porción es, fíjense, la misma estructura, P entre PA, más aquí introduce un 8/9, que es la aproximación del momento entre el momento plástico, y esto no debe exceder de 1. Esta otra ecuación que está aquí, esta otra línea recta es P entre 2 por PA, más el momento entre el momento. Tampoco debe exceder de 1. Esta de aquí, no la coloqué, vamos a colocarla. Es carga axial entre el límite de proporcionalidad en fuerza, momento entre el momento resistente del límite de proporcionalidad. Para tenerlas todas aquí gráficamente también. Los valores de PA y momento plástico, bueno, sabemos que esto es Z por sigma y esto sería área por sigma y. Voy a colocar esas relaciones en nuestro cuadro para tenerlas a mano al momento de utilizarlas en los ejemplos. Sí. Ese PA es el fin, o sea, es el P y eso igual. Sí. Ah, ok. Es la resistencia axial máxima que puede tener el elemento. Pero es el mismo valor. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí las relaciones en la región inelástica serían las siguientes. Si la carga axial es
mayor o igual que el 20% de PA, la fórmula de interacción, la ecuación de interacción es la primera. Entre P sub A más 8 novenos del momento entre el momento plástico. Y no debe exceder de 1. Por otro lado, si la relación es menor del 20% de PA, la fórmula tiene un 2 aquí y no tiene 8 novenos. De aquí estas dos resistencias a la carga axial, sigma y por el área, y al momento plástico, sigma y por 0. A veces yo los invierto en orden, no, usted no se preocupe por eso. Nuevamente, estos momentos, en el caso de columna robusta, van a ser los momentos primarios porque el efecto P delta es irrelevante. Entonces, las combinaciones de carga que estén por encima de la zona elástica, pero que estén contenidas por esta otra envolvente, serían resistidas por la columna, pero de manera inelástica, como estos puntos que están acá. Cualquier valor de combinación de carga que esté en esta región es resistida por la columna, pero en un comportamiento inelástico. Estas serían las combinaciones de carga correspondientes. Y si están contenidas más allá de la zona elástica, pero dentro de la región inelástica, la columna tiene resistencia para ello, pero de forma inelástica. Cualquier valor de combinación de carga que esté por acá, fuera de esta región, la columna no tiene capacidad para resistir. Y habría que rediseñarlo. ¿Cómo se rediseña? Bueno, se rediseña aumentando los denominadores. Yo puedo tener una columna de mayor área, o aumentarle el tamaño de la sección transversal, incrementando área, incrementando módulo de sección, o ambos, o utilizando un material más resistente, un sigma Y más fuerte. De esa manera yo incremento los denominadores que obedecen a la resistencia, y lo que va a suceder es que esta gráfica entonces crece y ya arropa los otros puntos. ¿Okay? ¿Se comprende? Eso sería un proceso de diseño. Preguntan hasta aquí. Ya tenemos el primer renglón. Ven que esto es bastante recetado. La diferencia entonces, con la segunda fila, el segundo renglón de la tabla, la diferencia va a estar en que ahora los momentos que voy a utilizar en mi análisis deben contener los efectos de segundo orden. Las relaciones de interacción son las mismas. Estas relaciones de interacción van a pasar a ser las mismas acá. Las mismas relaciones. Lo único que aquí ahora el momento con el que vamos a trabajar, estos momentos, deben tener, para las columnas, vamos a ver el momento de diseño para las columnas, va a tener el efecto primario más los efectos de segundo orden sin ser descartados. Esos efectos van a ser importantes en nuestro análisis. Y utilizaremos las mismas ecuaciones de interacción. Las mismas ecuaciones de interacción del
caso de las columnas robustas. Solo que la diferencia está en que el momento que vamos a utilizar en el numerador del segundo término debe contener los efectos de segundo orden. Veamos entonces la formulación. El efecto de segundo orden se va a traducir en una disminución de la capacidad resistente de las columnas. Aquí está la fórmula, los valores ya eso lo transcribimos acá. Vamos entonces al segundo renglón de la tabla, a la segunda fila. Las columnas esbeltas, usted la va a ver en la literatura también como columnas largas, yo prefiero llamarle columnas esbeltas. Lo que está sucediendo es una disminución de la resistencia tanto en la zona inelástica como en la zona inelástica como en la zona elástica. Aquí está representado esquemáticamente, gráficamente. Nosotros vamos a seguir utilizando las ecuaciones. Lo único que ahora para el momento máximo debemos considerar los efectos de segundo orden porque ya no van a ser despreciables. En la práctica lo que ocurre con el efecto secundario es que él reduce la capacidad resistente. El elemento tiene menos capacidad porque ahora el efecto de segundo orden implica inestabilidad, con la cual hay que tener cuidado. Ya habíamos adelantado en nuestro análisis de viga columna que los factores chi, eta, lambda podían ser aproximados con este factor de amplificación siempre que la relación entre carga axial y carga crítica no exceda 0.6. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí vamos a hacer uso de este factor de aproximación en este método aproximado. ¿Sí? Un método aproximado. Porque vamos a utilizar un factor de amplificación aproximado. Para el caso de columnas esbeltas, en el método aproximado, vamos a utilizar un factor de amplificación aproximado menos P entre P crítica. Nosotros sabemos la P crítica cómo se calcula, la conocemos de el tema anterior, pi cuadrado de I entre la longitud efectiva al cuadrado. Y lo que vamos a hacer en el caso de las columnas esbeltas es combinar todo esto mediante el momento primario amplificado por un factor para tomar en cuenta los efectos de segundo orden. Vamos a tomar este momento primario y vamos a llamarle m sub 0 para no escribir tanta cosa. Y el momento que vamos a utilizar en el análisis va a ser el primario amplificado por un factor para tomar en cuenta los efectos de segundo orden. Ese factor es el que acabo de colocar allá. Ese factor sería 1 entre 1 menos P entre P crítica. Siempre que, importante, siempre que la carga axial y la P crítica no excedan en 0.6 en cuanto a relación. Siempre que la carga axial sea menor que el 60% de la P crítica, podemos hacer uso de ese factor sin ningún problema. Un factor bastante exacto en cuanto a la amplificación. Si no resulta eso, entonces no puedo utilizar un método aproximado, tengo que hacer
el análisis de segundo orden con la ecuación diferencial que ya sabemos hacer. ¿Ok? Vamos a hacer esa anotación por ahí. Si la carga es mayor que el 60% de la P crítica, entonces no se puede aplicar el método aproximado y se debe realizar el análisis de segundo orden. Lo cual resulta en la ecuación diferencial que sabemos resolver, ¿ya? Porque hemos hecho esto muchas veces. Ecuación diferencial. Ahí no hay escapatoria. Ahora, en la inmensa mayoría de los casos, como yo les he explicado, nosotros vamos a poder aplicar el método aproximado porque generalmente, como ingenieros, utilizamos o permitimos que los elementos reciban una carga axial menor al 60% de la P crítica. Porque como vimos, ya con un 60% de la carga crítica los factores de amplificación eran por el orden de 2.5, ¿recuerdan eso? Lo cual es riesgoso. De que para propósitos prácticos, en la inmensa mayoría de los casos, usted va a poder aplicar el método aproximado. En raras excepciones, usted va a necesitar hacer uso de un análisis de segundo orden, en raras excepciones. En el 90% de los casos usted va a poder hacer esto. Ahora, en un 10% de los casos usted dice, yo mejor busco un especialista. Como el médico, ¿no? El médico dice, hey, yo hasta aquí puedo llegar, ¿verdad? Esto mejor se lo vamos a referir a un especialista porque yo no me puedo meter a algo así. Así es, si él no se lo dice así, pero se lo dice elegantemente, ¿no? Vamos a referir esto a un especialista. Yo te entienda ahí lo que está pasando. Okay. Allá, ¿no? En el campo de la ciencia médica. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Bien. Sí, como especialista no pasa nada. Trata de hacerlo. Puede meterse en problemas. Sí. Yo creo que ya te lo he mencionado, pero no recuerdo. En la ecuación ahí de P crítica, ¿por qué es que no está la carga? Porque estamos considerando el efecto este donde no tenemos los apoyos involucrados. O sea, estamos cortando el elemento en los nudos y para este caso entonces estamos viendo lo que le está llegando de carga axial en momento. Entonces aquí la longitud efectiva es directamente 1. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros aquí? Bueno, también podemos con este factor de amplificación amplificar, valga la redundancia, las deformaciones, no solo los momentos, también las deformaciones. Nosotros podemos aproximar las deformaciones. La deformación máxima entonces sería las que utilizaríamos en el efecto P delta, va a ser la deformación primaria por este factor. Esta sería la deformación de primer orden. Recuerde que el efecto de primer orden, el efecto primario, es el efecto de viga. Como aquí le menciono, donde delta sub 0 sería deformada sin la carga axial, es decir, es un comportamiento de viga. En la presencia de la carga axial tenemos una viga. Entonces podemos hacer uso de este momento de dos formas. Vamos a colocarla aquí. Para el cálculo del momento yo puedo hacer este cálculo de dos maneras, una y dos. Una forma es considerar el momento como el momento primario más P por delta máximo y esa delta máxima la acabo de colocar ahí, sería
la delta primaria por el factor de amplificación, este mismo. O, de una segunda forma, este momento lo podemos también considerar como lo había colocado aquí primero, el momento primario amplificado por un factor que en lugar de 1 aquí vamos a tener, vamos a reemplazar esto por un factor Cm para tomar en cuenta varias cosas. Ya vamos a mencionar aquí lo que tomamos en cuenta. Hay dos maneras, podemos utilizar indistintamente cualquiera de las dos, en algún ejemplo lo vamos a hacer, de calcular el momento que toma en cuenta los efectos de segundo orden. Ese factor Cm va a depender, es que ahí hemos reemplazado el 1 en el numerador por un parámetro Cm. Sí. Es un momento más Cm o por, porque arriba en el botón sale que es por. Es por. Es un asterisco ahí. Ok, gracias. No lo dibujé tan bonito, pero no le das asterisco. Ahí está, un asterisco. En la primera expresión sumo los dos efectos. ¿Sí? El momento primario y P delta. Y ese delta lo calculamos de esta forma. En la segunda forma de calcularlo, las dos son aproximadas. La segunda forma, entonces, tomo el momento primario y lo amplifico. Lo amplificamos por este factor. ¿Sí? Las dos formas son válidas. Puedo tomar una o la otra indistintamente, porque los valores que van a resultar son bastante similares. Una diferencia de menos del 3% probablemente. A lo sumo 5% si acaso. Cm es un factor que toma en cuenta la condición de apoyos y el tipo de carga aplicada. Si hay cargas intermedias o no hay cargas intermedias, eso nos va a ubicar en el valor de Cm que debemos utilizar. Si tenemos una viga columna con cargas intermedias, que sería el caso de las columnas en la fachada de un edificio que pueden recibir carga transversal de la presión de viento, o columnas que estén en un nivel de sótano donde hay un muro y tienen que retener presión de tierra. Ahí en esos casos tenemos, como he explicado otras veces, columnas con cargas intermedias aplicadas, presión de viento, presión de suelo, columnas alrededor de una piscina o un tanque de agua donde reciba presión lateral del fluido, también. Todos esos casos donde haya presión lateral, tengo columnas con carga transversal intermedia. En esos casos no hay fórmula para calcular Cm, sino que se adopta el valor entre estos tres casos. Si la columna está simplemente apoyada, el valor de Cm directamente es 1 y aterrizamos aquí. El valor más alto que puede tener Cm es 1 realmente. Si la columna es continua, si yo tengo una columna que es continua quiere decir que sigue del nivel hacia arriba o hacia abajo. Si tiene un extremo continuo, 0.93, si ambos extremos son continuos, 0.85. Entonces, en una columna con carga intermedia, el valor de Cm puede estar entre estos tres valores. En estos tres valores. Conservadoramente, y es lo que yo recomiendo, podríamos utilizar siempre Cm de 1. Conservadoramente. Conservadoramente podríamos utilizar. Es continuo. Ah, continua es que es continua. O sea, que no se detiene la columna, sino que sigue para el nivel de arriba, sigue para el nivel de abajo. Eso es una columna continua. Una columna que sigue. Una columna discontinua es una columna que ya llega a su extremo, por ejemplo, una columna de azotea, donde no continúa, ahí ya tiene un extremo discontinuo, ya no sigue de ahí para arriba. Conservadoramente podríamos utilizar este valor. Valor conservador. Es decir, que cuando tenemos columnas con cargas intermedias, podríamos venir directamente aquí y utilizar el valor de 1 y estaríamos del lado conservador. Si no hay cargas intermedias, si hay una fórmula para calcular el valor de Cm con momentos en los extremos,
Las columnas sin cargas intermedias son la mayoría de las columnas que no pertenecen a la fachada de un edificio como esta. Esta columna no recibe ni recibirá nunca presiones laterales. O sea, no hay forma que el viento, a menos que el viento ya derribe las paredes y el vidrio y todo, y entonces le llegue hasta estas columnas, cosa que es raro que ocurra. Ojalá que no. Estaremos viendo el cataclismo del fin del mundo, eso usted no quiere que llegue. En términos generales, estas columnas intermedias no van a recibir presiones laterales, cargas laterales aplicadas, en raras excepciones quizás. Entonces allí el valor de ese factor C tiene dos posibilidades de cálculo. Voy a colocarlo aquí gráficamente. En mi carga axial y tenemos los momentos. Vamos a colocarlo en la misma dirección que aparece ahí. P. En términos generales, esos dos momentos en los extremos del mismo van a ser distintos según el análisis estructural. ¿Cómo se deforma esta columna? ¿Cómo se deforma esta columna? Si vamos a tener zona en compresión de este lado, así que su deformación sería esta. Este tipo de curvatura se le conoce como curvatura simple, que ustedes eso lo saben. Curvatura simple. En la curvatura simple suelen presentarse deformaciones laterales importantes. Por otro lado, yo puedo tener una condición de columna donde los momentos vayan en la misma dirección. Observen ahora cómo los momentos van en la misma dirección, a diferencia de acá que los momentos van en sentido opuesto. Pero que en curvatura simple los momentos van en dirección opuesta. Pero en este caso tengo los momentos en el mismo sentido, ya sea antihorario o ya sea horario. El tipo de curvatura que tendríamos aquí sería entonces curvatura doble. Esta curvatura doble implica que ahora las deformaciones laterales son más pequeñas. No son tan altas como acá. Entonces el factor de CL, que colocamos allá en el numerador de la amplificación de los momentos, se calcula con esta relación. 0.6 más la relación entre los momentos M1 y M2. Aquí hay una corrección en los apuntes y en sus apuntes tiene un signo de menos. En realidad es, perdón, en su relación, en sus apuntes aparece un signo de mayor que aquí. Es menor que, corrijan eso. Creo que está mal copiado. Déjenme corregirlo yo aquí, si lo puedo borrar o pintarlo de blanco. Pintarlo de blanco, si lo pinto de blanco y ahora lo escribimos con... Corrijan eso por favor y disculpen. Es menor que es decir, M1 es el menor de los dos momentos. En esta fórmula, a colocarlo matemáticamente como debe ser, ¿no? El valor absoluto de M1 debe ser menor que el valor absoluto de M2. Y esta relación en la curvatura simple va a tener signo positivo y en la curvatura doble va a tener signo negativo.
Es decir que la fracción M1 entre M2 tiene signo. Observe, en curvatura simple es positiva porque va a adicionar, va a sumar, el factor Cm debe crecer porque delta de aquí va a ser alto. Y el factor de amplificación en curvatura simple debe ser mayor. En curvatura doble va a ser negativo y va a sustraer, va a ser menor entonces que 0.6 porque las deformaciones laterales en curvatura doble son menores. Son menores. Esto es importante, hagan esa corrección allí, disculpen, para transcribir. Y lo último que debemos recordar es los valores que utilizamos para la carga crítica. Recordemos que en la zona de comportamiento elástico, en la zona de comportamiento elástico, la carga crítica se calcula como pi cuadrado I entre L al cuadrado. O se calcula también con esta relación que conocemos, el área por el esfuerzo crítico, pi cuadrado E entre KL entre R al cuadrado. Fundamental también, las copié aquí estas relaciones, pero están en las dos celdas, ¿no? No hay que copiar todo tantas veces, eso viene acá también. Porque el efecto secundario es importante, no importa el comportamiento si es elástico o inflado. Esa fórmula aplican en las dos celdas. Y aquí en el comportamiento inelástico estaríamos en esta zona, recuerden, en el comportamiento de carga y razón de esbeltez. La fórmula de la P crítica es esta de acá. Estamos en esta región, recordemos. De aquí en adelante tenemos bandeo elástico y la fórmula es la que copié aquí primero, ¿no? La que conocemos siempre. En la zona inelástica tendríamos que la P crítica es el área por la relación que ya hemos derivado aquella vez. Sigma Y menos sigma R por la razón de esbeltez al cuadrado entre el parámetro crítico al cuadrado. Donde C sub C ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Es la raíz cuadrada de I cuadrado, aquí está, I cuadrado E entre el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Creo que ya eso es todo. Ahí en esa tabla resumen está todo. Preguntas. Aquí ya hemos resumido todo lo que se necesita. Bien, esto en cuanto a teoría. Ya todo lo tenemos denotado. Vamos a hacer algunos ejemplos. En la clase de hoy y la de después vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación de esto. Veamos este caso. Ya levanta la pantalla, por favor. Un choque allá arriba. Gracias. Vamos a hacer este ejemplo.
Está resuelto en los apuntes, sin embargo vamos a plantearlo aquí paso a paso. No sé si tenían alguna pregunta antes de iniciar el ejemplo. Sí. El segundo esfuerzo, ¿cuál es esa letra? ¿Perdón? ¿Cuál es la letra del segundo esfuerzo de la fórmula de PSF de comportamiento inelástico columna recta? Espérate, no te entendí. ¿Cuál es la segunda letra de? Del esfuerzo. ¿Eso es un gamma o una...? residual. Ah, ok. ¿Dónde? El esfuerzo residual que El sí. sigma sub R. ¿Esto? Sí. Ah, eso es una R, ¿no? El esfuerzo residual. Esfuerzo residual. Vamos a ver este ejemplo. Una columna corta está cargada axialmente. Columna corta, o sea, primer renglón. ¿Sí? Columna corta, columna robusta. Con una carga axial de 200 toneladas. Dato. 200 toneladas. Si el esfuerzo de excedencia, también dato por supuesto, la resistencia a la excedencia del material es 3.5 toneladas centímetro cuadrado en un esfuerzo residual de 1.4 toneladas por centímetro cuadrado, un dato. Módulo de elasticidad también conocido, en este caso 204 por 10 a la 3 toneladas centímetro cuadrado. Determina aquí, corrijan, dice momento plástico, debe ser momento máximo, momento máximo, que se puede aplicar en la condición de, ¿a qué momento máximo nosotros podemos aplicar en la condición elástica y plástica o inelástica? La sección transversal es un tubo que tiene dimensiones de 15 centímetros, 30 centímetros y tiene un espesor constante de 2 centímetros. Vamos a hacer ese análisis. Se trata de una columna robusta. Columna robusta. Si es una columna robusta, estamos haciendo un análisis de este primer renglón. De manera que lo que nosotros tenemos que aplicar son la ecuación de interacción para determinar qué momento máximo podemos aplicar en la condición elástica y para determinar qué momento máximo podemos aplicar en la condición inelástica. Es lo que nos está preguntando el problema. Y ustedes observan que esto es bastante recetario. ¿Qué necesito yo en los denominadores propiedades de resistencia? En los denominadores voy a necesitar área, módulo de sección plástica. Necesito hacer esos cálculos a nivel de sección transversal para poder calcular todos estos denominadores. Entonces, la sección transversal de esta viga columna es un tubo de 15 por 30 centímetros. Aquí vamos a considerar que la flexión está actuando en este sentido. Es importante que se indique en qué sentido la flexión está actuando para saber cuáles son los momentos de inercia con los que debo trabajar. Bien, entonces vamos a trabajar las propiedades de la sección transversal. El primer paso
propiedades de la sección transversal, y esto es bastante rápido. Área, módulo de sección plástica. El área de ese tubo, 15 por 30, y tengo que sustraer el hueco, ¿no? 15 por 30 menos, tengo que restar 2 centímetros de ambos lados, así que este 15 menos 4 queda en 11, y el 30 menos 4 queda en 26. Ustedes van haciendo esos cálculos y me van diciendo los valores. Necesito un momento de inercia también para calcular módulo de sección elástica. No va a ser lo mismo que el área, ¿no? Como esta figura es doblemente simétrica, el eje neutro está en el centro, entonces aquí podemos sustraer el momento de inercia de los dos rectángulos, el rectángulo exterior y el rectángulo interior. Tendría un doceavo, el exterior 15 por 30 al cubo, menos 11 por 26 aquí. Ahí tendríamos el módulo del momento de inercia. Esta sección es simétrica, así es que aquí el eje neutro estaría a la mitad, el valor de C es 15 centímetros. Con este valor calculado yo puedo determinar el módulo de sección simplemente dividiendo el cálculo anterior entre la C de 15 centímetros. Y ahí obtendría el módulo de sección. Para el módulo de sección plástica, que lo voy a necesitar por aquí, primer momento de área, ¿verdad? Pero esta vez con respecto al eje neutro. Voy a dividir la figura en dos. Y aquí voy un poco rápido porque usted lo sabe hacer sin mayor complicación. Tengo dos figuras iguales, una por arriba y otra por debajo del eje neutro, así que duplico el cálculo. Tendría entonces el área del rectángulo de arriba 15 por 2 y su brazo al centroide sería ¿cuánto? Aquí hay 15 hasta acá arriba menos 1 centímetro, que es la mitad del espesor, entonces 15 centímetros. 15 centímetros menos 1 centímetro quedan 14 centímetros. No es 2, profe. 2 es el espesor total, el centroide de ese 2 es 1. Ya ven que se equivocan. Tiene que estar enfocado, no te lo puede dar. 15 menos 1, 14. 14. Y tengo dos almas aquí, ¿no? Una aquí y otra acá, ¿no? 2 por, ¿cuánto es esto aquí ahora sí? Ahí sí tengo que restar 2, ¿verdad? 15 menos 2 es 13, entonces 2 por 13. ¿Y el brazo cuánto es? Bueno, 13 enteros, ¿verdad? Esto queda al cuadrado, entre 2 se cancela con el otro 2 y ustedes se ahorran un poco de cosas. Ahí está, ¿verdad? Dígame los números, ¿no? El área es 164. Centímetros cuadrados. El día es 17.638. 638. Punto 67. Acá. Me da 1165. 65. 75. Punto 91.
1000. 1178. No puedo. No puedo. ¿Por qué digo que no puedo ser así con tanta seguridad? Porque no puede ser mayor que este. ¿Va? O este está más duro. Profe, a mí también me da ¿Cómo? a mí también me da el valor que le dio 1178. Profesor, entonces, ¿cómo salió? ¿Cuál? El 13 de la Z. El segundo también. No por el valor, por Esta altura sería 15 menos 2 es 13, ¿verdad? Y el brazo es la mitad de 13, ¿verdad? Y tengo dos de ellas, uno aquí y otro acá. algo de eso lo primero. ¿Y por qué primero vamos multiplicando por 2? ¿Cómo? ¿Por qué por 2? Porque tengo dos figuras iguales, una por arriba y otra por abajo. No digo el 2 tiene que multiplicar 15. Aquí, porque ese es el espesor del arco. ¿Cuánto te hablo? A mí me da 1178. Me da misma. ¿Cuánto? ¿Están elevando este cuadrado? $1178. ¿Y el de arriba cuánto es? 1175. 91. Ok, este está ok. Aquí falta un 2. Tengo dos almas de espesor 2 centímetros. Vamos a correr aquí. Dos por 3 y el brazo, ¿no? Que es la mitad de 3. Ahora sí. ¿Cuánto es? El espesor de las almas esas. 1516.
Qué bueno que pasen esas cosas porque cuando usted domina el concepto, usted sabe que sus cálculos van bien o van mal. ¿Ok? Y se detiene y revisa. Bien, ya tengo todas las propiedades. Ya con esta información estamos en capacidad de hacer nuestro análisis. En la condición elástica estoy tomando las fórmulas del primer renglón. La carga que le está aplicada, que tiene aplicada la columna 200 toneladas. Este esfuerzo es sigma de límite de proporcionalidad por el área. Aquí el sigma de límite de proporcionalidad es la diferencia del de excedencia menos el residual, que en este caso el de excedencia es 3.5, el residual es 1.4. Esto resulta en un valor de 2.1, ¿verdad? 2.1 toneladas centímetros cuadrados. Ese valor entonces entra aquí, 2.1 toneladas por centímetro cuadrado, y el área que calculamos 164 centímetros cuadrados. El momento resistente del límite de proporcionalidad sigma PL por el módulo de sección elástica. Nuevamente 2.1 toneladas por centímetro cuadrado y el valor de 1175,91 centímetros al cubo. De ahí entonces obtengo cuánto debe ser el momento máximo que le podemos aplicar a la columna en la condición elástica. En realidad la respuesta debe ser, si es el máximo, no debiera exceder del valor calculado, ¿no? El momento máximo sería menor o igual a el límite superior que puede tener esta relación, ¿no? Explícitamente hablando, ¿no? Ahí ustedes pueden despejar el momento. Aquí necesito calcular este denominador, estos son 200 toneladas, área 164 centímetros cuadrados y el esfuerzo de excedencia de 3.5 para saber con cuál de las dos relaciones trabajo, si con la primera o con la segunda, ¿no? ¿Cuánto resulta? $0.35. Por lo tanto, si es mayor de 0.2, como en efecto está resultando, la fórmula que tengo que utilizar es la primera. Entre PA más 8 novenos del momento entre el momento plano. Y esto no debe exceder de... Este valor lo acabo de calcular, es 0.35. Y el momento plástico aquí es Z por sigma Y. Z de 1516. Y excedencia de 3.5. De aquí entonces, en la condición inelástica puedo calcular el momento máximo que se le puede aplicar a la columna. Ya la condición sería entonces si P entre P, o sea, si P entre PA. Correcto. Es menor o igual de 0.2, yo utilizo la primera o la segunda relación. Se parte de la receta, ¿no? Hago esto, verifico si es mayor que o menor que 0.2 y trabajo con la fórmula correspondiente.
decir el resultado. Vamos a calcularlo de acá. 200 entre 2.1 y 164. Menos eso. 2.1. Voy a este resultado dividirlo entre 100 para tener los números más manejables, toneladas metro. 10.35. Toneladas metro. En la condición elástica le podemos aplicar hasta 10.35 toneladas metros en momento a la columna y ella va a responder elásticamente. Acá. ¿Eso es toneladas metros o toneladas centímetros? Lo dividí, ya lo dividí. Toneladas metros. 38.89. Gráficamente, lo que hemos hecho es entrar aquí con la carga que le está siendo aplicada a la columna, que son 200 toneladas. Y hemos encontrado el valor máximo de momento que se puede aplicar en la zona elástica, que sería este valor de aquí, que resultó en 10.35 toneladas metro. Para la segunda respuesta, que me piden el momento máximo que puedo aplicar en la condición inelástica o plástica, sería aquí, ¿verdad? Para el mismo valor de 200, tengo aquí y el valor correspondiente lo acabo de calcular en 38.89 toneladas metro. Esta es la solución de este problema. Es un problema de columna robusta, por lo cual no vemos cálculo de amplificaciones ni de efectos de segundo orden, porque en una columna robusta no interviene ninguno de sus cálculos. La próxima clase ya no me va a quedar oportunidad. Unos 10 minutos todavía. Vamos a ver el análisis de una viga columna esbelta. Por lo menos para iniciarlo. Bueno, vamos a dejarlo para plantearlo completo la próxima clase. Quiero aclarar dudas si tienen alguna consulta. Gráficamente esa sería la representación. Para un valor de 200 en el límite de la zona elástica, ¿cuánto momento podría aplicar? Y para un valor de 200 en el límite de la zona inelástica, ¿cuánto valor de momento podría aplicar? Si le aplicamos un momento a esa columna, en combinación con la carga de 200 toneladas, momento menor de 10.35, ella va a responder de manera elástica. Y si le aplicamos a esa misma columna un momento de menos de 38.89, ella va a responder de manera inelástica y tendría hasta esta capacidad de absorber carga de momento. Siempre es mayor en la condición plástica. Correcto. Claro. Porque le estamos permitiendo al elemento recibir más esfuerzo. Eso es lo que está sucediendo físicamente.
le permite al elemento recibir más esfuerzo. Nuevamente, si aquí usted hace los cálculos y resulta que este valor es menor que el otro, no. Igual que acá, ¿no? Vamos a algo matemático de error y sí, ¿no? Hay que corregir. Y los materiales que son, ¿cómo se llaman? Frágiles, el plástico y el elástico son iguales en último. Bueno, recuerda que en la ingeniería estructural procuramos no trabajar con materiales frágiles, no que trabajar con materiales dúctiles, porque los materiales dúctiles dan seguridad. Los materiales frágiles no avisan porque no tienen un punto de cedencia visible. Entonces, las labores de diseño, cuando ustedes entren a los cursos de diseño, van a ver que utilizando los códigos y los materiales correctos, las teorías con las que nosotros trabajamos son siempre de materiales dúctiles. Ahora, el concreto es un material frágil. Lo hacemos dúctil cuando le añadimos acero de refuerzo. Y ahí transformamos entonces un material que de por sí el solo es frágil, pero lo convertimos en un material dúctil al añadirle acero de refuerzo. Como un matrimonio por conveniencia, ¿no? Es como un matrimonio de conveniencia. Como un matrimonio de conveniencia, yo pongo lo que es bueno en lo que soy bueno y tú pones en lo que eres bueno y conjugamos y hacemos algo bueno entre los dos. Por eso el concreto y el acero de refuerzo se han casado. Bueno, este sí es un matrimonio indisoluble. La gente no se puede divorciar, porque entonces separados no funcionan bien. El acero solo, las barras de acero sola se corroen, tienen problemas de pandeo porque son muy esbeltas. Ya usted con barras solas no podría hacer nada, ¿verdad? Y tampoco podría hacer nada con el concreto solo, porque el concreto solo es un material frágil, no tiene tanta resistencia por sí solo, entonces no tiene resistencia a la tensión, el concreto no tiene resistencia a la tensión, el acero sí. Entonces conjugamos lo que le falta a uno, lo complementa al otro. El concreto protege al acero, ahí las barras usted no las ve, pero están ahí adentro, y están protegidas de la corrosión. Si yo saco esas barras de ahí o no le doy suficiente recubrimiento, el oxígeno entra en contacto con el acero y se produce una reacción química de oxidación, usted lo sabe, ¿no? Fe más O2 que produce un óxido, ¿no? Química, una química basiquita, ¿no? Okay, entonces, la oxidación es el inicio de la corrosión. La corrosión es como un cáncer, pero en el acero. Usted comienza a perder material y pierde resistencia. Cuando usted comienza a perder área, pierde resistencia, ¿cierto? Pierde resistencia y eso es lo que sucede con la corrosión. Por eso es que hay que respetar los recubrimientos que deben dejarse. Para adelantar un poquito lo que vamos a ver en otro semestre módico. O sea, ahí el concreto y el acero se combinan. El acero también a altas temperaturas, ¿qué le sucede? ¿Qué pasó con las Torres Gemelas en el 2001? El impacto de los aviones no es lo que derriba las torres, ustedes saben. Okay, es un problema de ingeniería. Algún tipo sabían de ingeniería los que hicieron eso. O sea que para hacer una trastada grande usted también tiene que tener conocimiento, ¿no? Si no la cosa sale mal, ¿no? O sea, hasta para la maldad hay que saber. Sí. Los grandes robos los han cometido, los grandes estafadores han sido gente súper brillante, que han utilizado esa habilidad para lo malo, ¿no? Las torres gemelas se caen por las altas temperaturas, por el incendio que se produce. Esas eran edificios de acero estructural. Entonces el acero a altas temperaturas, ¿qué le ocurre? Se funde. Y el esfuerzo de cedencia cae, la resistencia cae. Se ablanda, se vuelve como una chancleta. Y eso es lo que sucede, por eso es que demora más o menos como una hora en las torres en caerse. Entonces sabían dónde pegarle porque el peso del edificio de ahí para arriba era suficiente para producir el colapso. Si lo hubieran pegado más abajo, la resistencia era tan alta que quizás las torres no se caen. Ellos sabían cuál era el punto débil. Y también a esa altura, llevar el agua para extinguir el fuego era prácticamente imposible. Estamos hablando de edificios de más de 100 pisos.
Trataron con helicóptero de llevar, pero no dio tiempo, no dio oportunidad. Entonces finalmente las torres colapsan. Pero es producto de las altas temperaturas. Entonces, el concreto también protege al acero de refuerzo de que al momento de un incendio las altas temperaturas no lleguen por difusión, no lleguen a donde están las bases. Y se ha calculado que esa protección debe ser aproximadamente durante hora y media, que es lo que debe tomarle a los bomberos controlar el fuego. Una hora y media. Un cuerpo de bomberos que no tenga una capacidad de respuesta de una hora pone en problema una estructura. Por eso ustedes ven que las torres se caen más o menos como una hora después del impacto. Porque eso es más o menos lo que puede resistir de tiempo de temperatura elevada el acero estructural. Pero lo tenían todo cronometrado. Esa gente sabían de estructura. Para destruir, no para construir. Bien, bueno, siempre me gusta ilustrar con un par de cosas. Entonces, siempre hay que pensar en términos constructivos, recuerden. Ok, ¿preguntas? ¿Listo? Entonces, en la próxima clase vamos a seguir viendo estos ejemplos. Ya la parte teórica está cubierta. Y con esto cerraríamos el tema de flexocompresión y viga columna. En la próxima semana comenzamos a ver el tema más complicado, que es el tema de torsión. Por eso lo damos para el final. Aunque yo estaba bien clarito con las ecuaciones diferenciales y todo, entonces entramos a ver la torsión en elementos de sección transversal no circular. Ok, entonces vamos a quedar aquí. Les regalo y me regalo a mí también los últimos 3 minutos que quedan.